Muy bien, hermanos, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Por qué nos ponemos de pie? Salimos de nuestros lugares y saludamos a nuestros hermanos. Le decimos a nuestros hermanos, qué bueno que estás en la casa del Señor, que Dios te bendiga. Muy bien, mis hermanos, ¿por qué no volteas con el que tienes al lado tuyo y le dices, Dios es bueno? Dios es bueno siempre, ¿cuántos lo creen? Hoy nos tocó un día lluvioso, una rica lluvia que ya hacía falta, ¿verdad? Le decía a mi esposa, las nubes nada más llegan, espantan, pero no llega la lluvia. Gracias a Dios hoy llegó fuerte. Vamos a seguir el día de hoy con los atributos de Dios, ¿ok? Estamos viendo esta serie, estamos viendo los atributos de Dios. Yo sé que han sido bastantitos y ha sido salteado porque no me toca predicar seguido. Pero si estás tomando notas, lo puedes tener ahí todas juntas en tu libreta, en tus apuntes. Esta serie o este estudio es el fin de conocer más a nuestro Dios. Algo que les digo mucho en el Discipulado 2 a los muchachos es que a veces tenemos una idea de cómo es Dios, pero no tenemos una idea bíblica, tenemos una idea personal. Nuestra idea de cómo es Dios, de cómo actúa, cómo obra, cómo salva, qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada. Muchas veces tenemos ideas de cómo es Dios, pero son ideas propias, son ideas que se han formado por la cultura tal vez, por nuestra forma de ser. Pero la Biblia nos habla con exactitud, con claridad, cómo es Dios. Cómo trabaja Dios, cómo obra Dios, qué le agrada a Dios y qué no le agrada. También nos habla la Biblia de cómo a Él le gusta recibir alabanza, cómo a Él no le gusta recibir alabanza. La Biblia es muy explícita en cuanto al carácter de Dios. Entonces, para aquellos que quieran adorar al Señor mejor o de una forma genuina, para aquellos que quieran servir con excelencia a nuestro Dios, para todos aquellos que dicen que tenemos el deseo de caminar en la voluntad de Dios y estar haciendo la voluntad de Dios, es necesario conocer a Dios. Es necesario saber lo que la Biblia nos dice acerca de Dios. Cuando se recuerdan cuando estábamos ligando, ¿verdad? Estábamos de novios con nuestros esposos o esposas, teníamos que conocer a nuestra pareja para agradarle. Si yo no conozco a mi pareja, ¿cómo le voy a agradar? ¿Cómo la voy a enamorar? ¿Cómo voy a saber qué color le gusta? ¿Qué comida le gusta? ¿Qué comida no le gusta? Yo tengo que conocer a mi pareja para poder agradarla, enamorarla, servirle. De igual manera con Dios. Tenemos que conocer a Dios, conocer su carácter para poder servirle efectivamente a Él. Así que hemos ya hablado bastantitos atributos. Hoy vamos a hablar de la bondad de Dios. Dios es bondadoso, Él es bueno. Siempre ha sido bueno, Él es bueno y siempre será bueno. Pudimos ver su bondad hoy con la lluvia. Podemos ver su bondad cada día cuando respiramos. La semana pasada, la sesión pasada, hablamos de la misericordia de Dios, como Dios es misericordioso, y la misericordia de Dios va muy apegada a la bondad de Dios. La misericordia y la bondad de Dios van muy de la mano. La palabra bondad se utiliza para traducir 3 palabras, una en hebreo y 2 en griego. La palabra en hebreo es una palabra que es difícil de traducir al español. Y les voy a decir por qué. A veces digo, esto dice en hebreo y esto dice en griego, y a veces uno va a pensar, pues bueno, ¿y eso qué, verdad? Pero lo que pasa es que, damos un ejemplo, si el idioma español tiene, no sé cuántas palabras tiene, pero un ejemplo, si el idioma español tiene 20,000 palabras, por ejemplo, el idioma hebreo tiene solamente 5,000. Tiene muy poquitas palabras comparadas al español. Lo que significa es que una palabra en hebreo se puede traducir de 5 maneras diferentes
dependiendo en la manera en que se usa o en el contexto en el que se usa, ¿sí me doy a entender? Entonces, esta palabra que se usa en hebreo, que es la palabra kesed, esta palabra se puede traducir como bondad, pero también puede traducirse como benignidad, como fiel amor, puede traducirse como misericordia, puede traducirse como compromiso, y todo esto engloba lo que es la bondad de Dios. Entonces, cuando los judíos hablaban de la bondad de Dios o hablaban del kesed de Dios, estaban hablando de su benignidad, de su amor, de su misericordia, de su compromiso, de su bondad, todo englobado en esta palabra. ¿Sí se da a entender? Entonces, por eso es que decimos que la misericordia de Dios va de la mano con la bondad de Dios. Ahora, hoy vamos a ver 5 puntos sobre la bondad de Dios, que va a ser que nosotros reflexionemos en cómo es Dios bueno con la humanidad y de qué tan bueno hemos sido nosotros con nuestro prójimo. Número 1, hay que hablar que Dios encarna la bondad. Dios encarna la bondad. Es otra manera de decir que la bondad se origina en Dios. En cada atributo que hemos estudiado hemos dicho lo mismo, que este atributo se origina en Dios. La misericordia se origina en Dios, o Dios es la fuente de la misericordia. La soberanía se origina en Dios. Todos los atributos se originan en Dios y la bondad no se exenta de eso. La bondad se origina, comienza a existir en Dios y Dios encarna la bondad. Vamos a Éxodo 34:6, por favor. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Yo sé que tal vez me dirás: Kevin, aquí no se utilizó la palabra bueno o bondad. Es correcto, no se utilizó en español, pero recuerden que la palabra bondad en hebreo engloba o encierra la misericordia, la piedad y la bondad de Dios. Así que en este versículo podemos ver a un Dios misericordioso, un Dios piadoso, un Dios grande en misericordia y en verdad. Dios mismo se atribuye estos atributos, valga la redundancia. Dios mismo se autocalifica como un Dios compasivo, como un Dios misericordioso, fuerte, piadoso y grande en misericordia, grande en bondad. La Biblia de las Américas traduce la última parte como misericordia y fidelidad. Dios es grande en misericordia y Dios es grande en fidelidad. Su bondad en este caso, su bondad no es una bondad pequeña, no es una bondad que tenga límites, no es una bondad que se pueda acabar, no es una bondad que tú puedas terminar de experimentar. La bondad de Dios no es una bondad que tú digas: bueno, creo que hoy, en este punto de mi vida, ya experimenté toda la bondad de Dios. No, eso no es posible. Todos los días, por el resto de tu vida, desde que naces hasta que mueres, puedes ser testigo de la bondad de Dios. Cómo es diferente cada día, cómo obra diferente en cada día. Porque la bondad de Dios es eterna, infinita. El Salmo 103, versículo 8, lo vuelve y lo recalca. Lo podemos buscar rápidamente. Salmo 103, 8. Dice el salmista: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Lo repite el Salmo. Y si lo repite el Salmo es porque Jehová verdaderamente es de esta manera: misericordioso y clemente, grande en misericordia. Él es bondadoso. Tú puedes conocer a alguien, tú puedes identificar a alguien
y que tú puedas decir, esta persona es misericordiosa, esta persona es muy clemente, es muy piadosa. ¿Tú te imaginas una persona así? Bueno, Dios es mucho más que eso. Mucho más que eso. Podemos ver la gran misericordia de Dios, como ejemplo el día de hoy, con esa grande lluvia, que por esta semana estaba el calor fuerte, y de repente llueve y llueve fuerte, lo suficiente para regar los jardines, para inundar las calles. Dios es bueno, y no es bueno en pequeña manera, es bueno en gran manera. Vamos a Oseas 2:19, por favor. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Aquí está hablando el profeta Oseas de parte de Dios a su pueblo que está fallando. Y dice Dios, a pesar de que el pueblo estaba fallando a la voluntad de Dios, Dios dice, te desposaré, te haré mía, mi esposa, con juicio, con justo juicio, benignidad y en misericordia. Esto prueba que el hombre falla, que el hombre se olvida de Dios, el hombre idolatra, el hombre peca en contra de Dios, pero Dios sigue permaneciendo bueno. Dios sigue permaneciendo fiel. Dios sigue permaneciendo misericordioso. ¿Por qué? Porque Dios no aprendió a ser bondadoso. A nuestros hijos debemos de enseñarles a serles bondadosos. Tenemos que enseñarles a compartir, a enseñarles a pedir perdón, a enseñarles a no ser malcriados, a enseñarles de no ser abusivos. Dios no tuvo que aprender a ser bondadoso, Él ya es bondadoso, Él en su naturaleza, en su esencia es bondadoso. Por lo tanto, su bondad no tiene ninguna falla, ninguna falla. Nuestra bondad tiene fallas, nuestra bondad muchas veces tiene condiciones, nuestra bondad tiene límites, nuestra bondad tiene precio muchas veces. Dios no, Él encarna la bondad. Si tú quieres aprender a ser bondadoso, mira a Dios. Si tú te preguntas cómo debería ser una persona bondadosa, mira las Escrituras, lo que dicen acerca de la bondad del Señor. Y que Dios es bueno, en pocas palabras. Podemos resumir ese punto diciendo, Dios es bueno. Hay una frase en inglés que me gusta mucho, que se traduce al español, no sé si se diga en español también, pero se traduce como, Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo, Dios es bueno. God is good all the time, and all the time God is good, es lo que se dice en inglés. Y eso es una verdad, lo cantamos, lo creemos, lo decimos. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día podemos ver la bondad de Dios y a cada segundo podemos experimentar la bondad de Dios. Eso nos va a llevar al segundo punto. El segundo punto es que Dios se muestra siendo bondadoso con los humanos. Dios es bondadoso con los seres humanos. Dios es bondadoso con la humanidad. Hoy en día podemos ver un mundo oscuro, podemos ver un mundo lleno de tinieblas, un mundo lleno de maldad, tráfico de niños, tráfico de mujeres, secuestros. Podemos ver un mundo depravado, pero en medio de todo esto, Dios sigue permaneciendo bueno con la humanidad. Vamos a Romanos 11, versículo 22. Dice Pablo, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado.
Sus palabras encajan, embonan perfectamente con lo que estamos viviendo hoy. Porque vemos el mundo lleno de maldad y gente está en maldad. ¿Y por qué? ¿Y cómo es que Dios sigue siendo bueno? Pablo lo dice. Mira la bondad de Dios. Primero mira que Dios es bondadoso, Él es bueno, Él es benigno, misericordioso, Él es paciente. Dios es bueno, pero también dice Pablo, y la severidad de Dios. Dios es bueno con la gente y con la humanidad, pero también Dios es severo con su justicia y su ley. Y lo explica. La severidad, lo severo de Dios, ciertamente para los que cayeron. Lo severo de Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios, ciertamente caen para aquellos que han hecho injusticia, para aquellos que han caído de la gloria de Dios, para aquellos que han pecado en contra de Dios. La severidad es para ellos, para todos. Pero la bondad es para los que permanecen en Dios. Así que, ¿por qué Dios permite tanta cosa? Bueno, porque Dios es severo en su ley. Él no permite que su ley sea quebrantada porque Él es justo y Él es santo. Pero para aquellos que han sido salvados por la justicia de Cristo, para aquellos que han tenido perdón de pecados, para aquellos que han experimentado la misericordia de Dios, podemos ser testigos de una bondad diaria. Ciertamente todos merecemos la severidad de Dios. Ciertamente todos merecemos la ira de Dios. Sin embargo, para nosotros y para muchos más que llegarán a los pies de Cristo, pueden ver la misericordia, la bondad de Dios al ser salvos. Vamos a Tito, capítulo 3, versículo 4. Dice Pablo a Tito, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Santo Espíritu. Aquí lo está comprobando Pablo. Dios es severo en su ley. Dios castiga a aquel que quebranta su ley. Dios es severo con el pecador. Pero cuando su bondad se manifestó en la cruz, cuando su bondad se manifestó en su Hijo, entonces fuimos nosotros salvos. Porque cuando Dios es bondadoso con el humano, salva. Dice la palabra que todo aquel que quiera venir a Él lo recibe con los brazos abiertos. Él no desprecia a nadie. ¿Por qué? Porque Él es bueno y Él es bondadoso. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Aquel hijo que quiso su parte de la herencia, se fue y la malgastó, terminó en pobreza, terminó con los cerdos, comiendo la comida de los cerdos. Y déjame decirte que nosotros no lo sabemos porque somos mexicanos, pero en la cultura judía, hacer ese acto que hizo ese joven de decirle a tu papá, sabes que ya dame lo mío, era una falta de respeto. Y era motivo suficiente para que el papá diga, ¿sabes qué? Váyase de aquí. Mas sin embargo, el padre, siendo bueno como Dios es bueno, al ver a su hijo que venía sucio, arrepentido, hambriento y sin dinero, el hombre, el padre en su bondad le vistió, le recibió, le puso anillo y lo dejó entrar a casa nuevamente, porque así es Dios. Cuando nosotros nos vamos, nos olvidamos de Él, nos vamos al mundo y fiestamos y malgastamos la vida que Dios nos ha dado. Y cuando regresamos arrepentidos a la casa del Padre, cuando regresamos arrepentidos a la casa de Dios, Dios no nos desecha. Dios no nos dice, pues ni modo, es lo que tú escogiste.
Dios nos recibe en su bondad y en su grande amor. Porque así es Dios, Dios es bueno. Ciertamente las consecuencias del pecado muchas veces prevalecen y pagamos esa consecuencia. Pero Dios en su bondad nos recibe. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú has vivido una vida fuera de Dios, fuera de la voluntad de Dios, y has buscado tu propia aventura, has buscado tus propios deleites, y tal vez hoy vienes a la casa del Señor y vienes arrepentido, Dios te va a recibir con los brazos abiertos. Tal vez sufras un poco por las decisiones que tú mismo has tomado, pero Dios te recibirá con los brazos abiertos porque Él es bueno. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3, por favor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así, versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pedro nos está dando un principio muy importante. Pedro nos está diciendo: anhela la leche no adulterada. Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Ya lo hemos hablado. Un niño cuando nace solamente puede comer una cosa. No puede tomar ni agua, nada. Solamente una cosa. Y es la leche materna. Y esto es lo que le da vida, le da fuerzas, sacia su sed, lo que le ayuda a crecer, lo que le ayuda a fortalecerse. Y Pedro nos está diciendo de esta manera, como un niño desea la leche, porque cuando un niño quiere, quiere. De esa misma manera, tú debes de desear la palabra de Dios. Pero en el versículo 3 dice, tú vas a desear a Dios, vas a desear venir, vas a desear crecer si es que has gustado la benignidad. Si has experimentado la bondad de Dios, si tú has probado que Dios es bueno, entonces tú tienes motivos para desear seguir creciendo, desear seguir viniendo. Y has probado las delicias de la miel, de la bondad de Dios, y comparado a lo amargo del mundo, ¿qué podemos preferir? Dios muestra la bondad con la humanidad todos los días. La sesión pasada hablamos de que Dios fue misericordioso en el diluvio porque decidió salvar a una familia, decidió salvar a una pareja de cada animal. Esa es prueba también de su bondad. La prueba de la bondad de Dios es que muchos de nosotros no deberíamos de estar aquí, mas sin embargo, aquí estamos. Dios nos ha salvado a algunos de la muerte, a otros de las drogas, a otros del alcohol, a matrimonios del divorcio, a otros de la cárcel. Y eso es prueba de la bondad de Dios. Porque nosotros tomamos malas decisiones. Manejamos mal nuestro tiempo, mal nuestras finanzas, mal nuestra vida, mal nuestra salud, mal a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Sin embargo, Dios manifiesta su bondad y muchos estamos aquí. Número 3. Dios es bondadoso con la humanidad, pero también Dios es bondadoso incluso con los egoístas e ingratos. Ese es el punto número 3. Dios es bondadoso incluso con los egoístas e ingratos. Es fácil ser bueno con el que es bueno con nosotros. Es fácil ser bueno con el que nos cae bien, con un familiar. Es fácil, ¿verdad? Es fácil ser bueno. Yo veo a mi hija y es fácil ser bueno con ella.
Es fácil, a veces la quiero regañar y me da una mirada y se me derrite el corazón. Es fácil, ser bueno con mi hija. Es fácil ser bueno con mi esposa. Que aunque a veces me molesto con ella sabe cómo hacer que se me quite el enojo. Es fácil ser bueno. Pero Dios no solamente es bueno con el que es bueno, no solamente es bueno con sus hijos, Dios es bueno también con los egoístas y con los ingratos. Porque dime tú qué tan difícil es ser bondadoso con una persona egoísta, una persona ingrata, que no es agradecida, una persona que te ofende y que te da lata y que te busca problemas. Qué tan difícil es ser bondadoso con él. Qué tan difícil es ser bondadoso cuando nuestros hijos se están portando, pero que todos los padres no me dejarán mentir. Hay días en que los hijos se portan tan mal y uno dice, ¡ah! Qué tan difícil es ser bueno en esos tiempos. Pero Dios es bueno. Vamos a Lucas 6:35. Palabras de Jesús que nos dice a nosotros. Dice, amad pues, ¿a quiénes? A vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Y me puedes buscar en las Américas ahorita en un ratito? Dice Jesús, amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad. ¿A quiénes? A los enemigos. No está diciendo a los que nos caen bien, no. Dice, haz bien y préstale a tus enemigos. No esperando nada de ello. Alguien dijo por ahí sabiamente, si alguien te pide 100 pesos prestados, préstalos y dalos por perdidos. Si los vas a prestar, dalos por perdidos. Si no los quieres dar por perdidos, no los prestes. Porque no sabes cómo la gente va a hacer. Y no. Pero Dios dice, ama a tus enemigos y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque Dios es benigno para con los ingratos y malos. Versículo 36, ¿podemos dar el siguiente por favor? Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Si me la pueden poner en la otra traducción por favor. Sé misericordioso como Dios es misericordioso. Dios es misericordioso y es bueno con los malos y los ingratos. Nosotros debemos de ser de esta misma manera. Versión de las Américas, me gusta sentirme un poquito mejor. Dice, antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando nada a cambio y vuestra recompensa será grande. Y seréis hijos del Altísimo porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordioso, así como vuestro Padre es misericordioso. Ingratos y perversos. Muchas veces nosotros como humanos le decíamos mal a ese tipo de personas. Pero dice la palabra del Señor que el sol sale para justos e injustos. Dios manda lluvia para el bueno y para el malo. Hay trabajo para el bueno y para el malo. Dios es bueno con todos. Una prueba de que Dios es bueno con los egoístas y con los ingratos somos tú y yo. Porque nosotros también somos egoístas y muchas veces somos ingratos. Y Dios sigue siendo bueno con nosotros.
Muchas veces uno como persona, como humano, solamente busca lo suyo. Y Dios sigue siendo bueno con nosotros. Muchas veces vemos la necesidad y no actuamos, y Dios sigue siendo bueno con nosotros. Muchas veces nos piden oración, no oramos y Dios sigue siendo bueno con nosotros. Muchas veces no buscamos de Dios, no oramos, no leemos la Biblia, no venimos a la iglesia porque estamos en otras cosas y Dios sigue siendo bueno con nosotros. Así que esta es la prueba viva de que Dios es bueno con todos, con todos. Él no hace acepción de personas. Él da trabajo al justo y al injusto. Hay trabajo para el trabajador y para el flojo. Hay fruta para todo el mundo, para el bueno y para el malo. Hay techo para el bueno y para el malo. Hay sol, hay lluvia, hay luna, estrellas, todo para todos. Porque Dios es bueno. Punto número 4. Dios derrama bondad en los humanos para llevarlos al arrepentimiento. Lo repito. Número 4. Dios derrama bondad en los humanos para llevarlos al arrepentimiento. Dios en su bondad nos lleva al arrepentimiento. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Si me la puedes también buscar, por favor, Iván, en las Américas. Muchas veces no entendemos, pero Dios derrama bondad en nuestra vida para llevarnos al arrepentimiento. La versión de las Américas dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios se guía al arrepentimiento. Dios es bondadoso, tolerante y paciente. Y Dios es quien nos lleva al arrepentimiento. Dice la Biblia que no hay ni uno bueno, nadie que busque a Dios. No hay nadie que le interese buscar de Dios. No hay nadie que por propia cuenta diga: necesito de Dios. Lo que pasa es que Dios en su bondad nos lleva, nos encamina a que empecemos a pensar de esta manera. Dios nos encamina aunque empecemos a sentir este vacío y necesidad de Dios en nuestros corazones. Y muchas veces Dios usa el mismo sufrimiento para llevarnos a este camino. A veces el humano es tan, disculpen la palabra, cabezón, que Dios es tan bueno que permite que pasemos por situaciones difíciles para que lleguemos a su presencia. Dios es tan bueno que algunas personas tuvieron que pasar por enfermedades para llegar a sus pies, para reconocer su error, reconocer su pecado, porque de lo contrario nunca lo hubieran hecho. Dios es tan bueno que hay personas que tuvieron que perder el trabajo o sus finanzas para reconocer que necesitan de Dios. Dios es tan bueno que hay matrimonios que tuvieron que estar al borde del divorcio para entender que necesitan de Dios. Dios es tan bueno que hay personas que tuvieron que tocar fondo en la droga, fondo en el alcohol, pasar hambre y pobreza para entender que necesitan de Dios, porque Dios es bueno. Dios es paciente. Dios es piadoso y en su bondad Él permite
aún el sufrimiento y el dolor en nuestras vidas, para que recordemos constantemente que necesitamos de Él. Hay un personaje en la Biblia, se llamaba Saulo. Y ese mataba a cristianos, encarcelaba a cristianos, azotaba a cristianos. Y fue hasta que Dios le tuvo que dejar ciego por un tiempo, que él pudo entender entonces que necesitaba de Él. Hay un rey David que tenía todo, y por su mirada hacia otra mujer, por ese pecado, Dios fue tan bueno que utilizó esto para recordarle a David que necesitaba de Dios, y se arrepintió David. Nuestro pastor nos lo ha contado en su testimonio, que él estaba enfermo, ¿no? Y iba con el doctor, iba con otro doctor y usaba esto y nada. Porque Dios es tan bueno que utilizó aún esa enfermedad y ese sufrimiento en su vida para que llegara a sus pies, porque si no hubiese estado enfermo, Dios es tan bueno que ha permitido en su bondad y en su misericordia y en su sabiduría que nosotros pasemos por desiertos para recordarnos que necesitamos de Él. Así como a Pablo le dio un aguijón para recordar que debía de ser humilde. Así como Pedro tuvo que negarle 3 veces para recordar. De esta misma manera Dios es bondadoso y nos lleva a arrepentimiento. Porque si todo fuera bien en tu vida, ¿tú recuerdas cuando llegaste a los pies de Dios, a los pies de Cristo? Algunos estaban sufriendo divorcio, otros estaban sufriendo alcoholismo, otros estaban sufriendo drogadicción, otros estaban sufriendo problemas económicos, sufriendo maltrato. ¿Tú recuerdas cómo llegaste? Si Dios no hubiese usado en su bondad ese sufrimiento, no hubieses llegado a sus pies. Recordemos que Dios es sabio. Ya lo hablamos, Dios es sabio, ya lo estudiamos eso, la sabiduría de Dios. Y dijimos que en su sabiduría Dios siempre toma la mejor decisión para cumplir sus propósitos. A veces nos toca sufrir para cumplir sus propósitos, en su sabiduría, pero también en su bondad. Lo que Dios decide es para bien, no es para mal. Algunos pasaron por problemas para llegar aquí, fue para bien. Ahora, el exdrogadicto llegó a los pies de Cristo, ahora él sabe lo que otros están pasando. Fue para bien porque ya puede evangelizar a ese tipo de personas. No importa por dónde estés pasando, no importa por lo que estés atravesando. Dios es bueno, Él sigue siendo bueno y Él ha utilizado todos los errores de tu vida, Él ha utilizado todas las dolencias, decadencias en tu vida para que llegues a este lugar, escuches este mensaje y reconozcas que Dios es bueno, que necesitas de Él y que siempre necesitarás de Él. Yo siempre lo he dicho, no es casualidad que estemos aquí. Es Dios que nos ha traído a este lugar. ¿Cómo vas a responder? Y número 5, para terminar. Los cristianos, los creyentes, los que siguen a Cristo, deben mostrar bondad
aun cuando otros sean vengativos y malos con ellos. Los cristianos deben demostrar bondad aun cuando otras personas sean vengativos y malos. Vamos a Proverbios 25-21, por favor. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua. Eso es lo que el creyente debe de hacer y lo que el creyente debe de creer. Si el que te aborrece, el que te maldice, el que te busca problemas, el que siempre te deja la basura fuera de tu casa, si esa persona ves que tiene hambre, no le niegues el pan, no le niegues la ayuda. Y si tiene sed, no le niegues el agua. Sé bondadoso como Dios es bondadoso. Dice la palabra, dar de gracia lo que por gracia habéis recibido o has recibido. ¿Y cuántos recibieron bondad por gracia? Todos. Entonces, si hemos recibido bondad por la gracia de Dios, es necesario que demos bondad por la gracia de Dios. Vamos a Mateo capítulo 5, 43, por favor. Dice Jesús, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso está fácil, ¿verdad? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nos quedamos ahí un ratito. Las palabras de Dios, las palabras de Jesús. Amad a vuestros enemigos. Bendice a los que te maldicen. Haz bien a los que te aborrecen. Y ora por los que te ultrajan y te persiguen. Ora por aquella persona que no soportas no ver ni a pintura. Por aquella persona que le has dado la vuelta en Soriana para no cruzarte con ella, ora por ella. Ora por ella, bendícela, hazle bien. Porque es lo que haría nuestro Señor Jesús. Versículo 44, por favor. Pero 45, por favor. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esto es clave. Dice Jesús, hazle bien a tu enemigo, bendice a tu enemigo, ora por tu enemigo, porque de esta manera tú vas a comprobar que eres hijo de vuestro Padre, que eres hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella persona que se hace llamar cristiana, que se hace llamar evangélica, protestante, aquella persona que se identifica como hijo de Dios, tiene que demostrarlo. ¿Cómo? Siendo bondadoso, aún con sus enemigos. Es curioso que la Biblia no dice que no tengamos enemigos. Hay personas con las que no te debes de juntar. Hay personas con las que no debes de tener confianza. Hay personas en las que no debes de dejar entrar a tu casa. Hay personas que debes de tener distancia con esas personas. Eso no significa que no vas a ser bueno con ellas. La Biblia no nos dice aceptar a todo el mundo como amigos. Tenemos que ser sabios para saber con quién hablamos, a quién dejamos entrar a nuestra casa, a quién le decimos amigos. La Biblia sí nos dice, sé bueno con todos.
con todos, con tus amigos y los que no son tus amigos, los que te caen bien y los que no te caen bien, los que entran a tu casa y los que no dejas entrar a tu casa. Sé bueno con todos, porque de esta manera demuestras que eres hijo de Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Versículo 46, por favor. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Jesús está diciendo, mira, los que no tienen a Dios, los que no han experimentado la bondad y la misericordia de Dios, saludan. Tú no vas a sobresalir porque saludes a tus amigos. Tú no vas a sobresalir porque eres muy amiguero. La gente no te va a identificar como creyente, no vas a hacer luz en las tinieblas porque te llevas bien con todos. Vas a hacer luz en las tinieblas porque eres bueno aun con aquellos que no soportas, aun con aquellos que te hacen mal, aun con aquellos que te maldicen. Porque dice Jesús, con los amigos, hasta los publicanos, hasta los que no conocen de Dios, hasta el borracho es bueno con sus amigos, hasta el drogo, hasta el golpeador es bueno con sus amigos. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. La diferencia es que el creyente, que la persona que tiene el Espíritu Santo en su corazón es amiguero con sus amigos, pero es bueno con sus enemigos. Es bondadoso. No le niega el pan a nadie. No le niega el agua a nadie. No le niega una oración a nadie. Mira que hay una persona, que no sabía, pero hay un señor, yo creo que todos lo han de reconocer, que aquí en el centro está en silla de ruedas. Y va un muchachito tras de él, ¿verdad? Empujándolo, a lo mejor lo han visto. Va pidiendo dinero al señor. Yo antes le daba un peso, 5 pesos, lo que tuviera. Hasta que me enteré que el Señor camina. Yo pensé que no caminaba y camina. El Señor en su casa se levanta de su silla, entra a su casa, sale de su casa, se sienta en su silla y me lo topo siempre porque a mi hija la saco al jardín a pasear casi todos los días por la tarde. Y me lo topo y pues me pide, ¿verdad? Y pues ya sé que camina. Pero lo que le digo ahora es, mira, te ofrezco un pan. Vamos y te compro un pan. ¿Ya comiste? ¿Ya tomaste agua? A veces me dice que sí, a veces me dice que no. Pero eso es lo que el creyente hace, es bondadoso. Hace días pasó un muchacho, era de noche, estamos en nuestra casa, estaba mi mamá, estábamos todos afuera, eran como las 10, 11 de la noche, no recuerdo. Pasó un muchacho con malicia, mirando adentro de la casa. Yo estaba dentro de la casa, mi esposa y mi mamá y mi hija estaban afuera en el jardín. Y a mi esposa le dice al muchacho, oiga, un taquito, pero el muchacho estaba viendo dentro de la casa. Y me dice mi esposa, oye, está ahí un señor afuera. Y salgo y veo que está con malicia viendo. A mi esposa le pidió un taco, salgo yo, le dije, ¿qué necesita? Me dice, ¿tiene agua? Y lo veía viendo. ¿Y qué hacemos? ¿Lo corremos? ¿O le damos agua? Le sacamos 2 vasos de agua. Tenga, 2 vasos de agua. Yo te lo saqué, 2 vasos de agua. ¿Ya comió? ¿Ya cenó? Ya cené. ¿Ya comió? ¿No quiere comer? No. Muy bien. Siga su camino. No lo voy a dejar pasar a mi casa. No le voy a tener confianza. Pero tratamos
de ser bondadosos. Porque hemos experimentado la bondad de Dios. Y dices, Kevin, pero pones en riesgo a tu familia. No, tengo la puerta cerrada, tengo el portón. Después que se fue, le dije a todos, vamos para adentro. Cerramos la puerta con candado, todo con candado, ventanas con candado. Pero el Señor nos dice, sé bondadoso. ¿Tú quieres un ejemplo de una persona que ha sido bondadosa con su enemigo? Te doy uno, el perfecto, Dios. Porque dice la Biblia que nosotros éramos enemigos de Dios, haciendo lo que le desagrada a Dios, buscando nuestro beneficio propio y no buscando lo que Dios quería. Mas sin embargo, dice Efesios, con el gran amor con que Dios nos amó, nos hizo salvos. Éramos su enemigo. ¿Cuántos no han maldecido a Dios? ¿Cuántos no le hemos echado la culpa a Dios? ¿Cuántos no nos hemos quejado en contra de Dios? ¿Cuántos no le hemos dicho, Dios, ¿por qué esta situación? Y sin embargo, Dios sigue siendo bueno con nosotros. Nos da alimento, nos da vestido, nos da aire para respirar, nos da vida para tener oportunidad de arrepentirnos. ¿Cómo nosotros podríamos ser capaces de negarle el pan a alguien? Romanos 12:17, por favor. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto es muy importante. Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de ti, estar en paz con todos. ¿Qué quiere decir esto? Tú nunca busques pleito. Muchachos que están en la secundaria, nunca busquen pleitos. En lo que de ti depende, no busques pleitos. Llévala tranquila, llévate en paz con todos. Y 19, por favor. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto es importantísimo, mis hermanos. Cuando vivimos nuestra vida cristiana, vivimos nuestra vida bondadosa, habrá momentos en que queramos hacer justicia en nuestras propias manos. Habrá momentos en que tú vas a decir, ahora sí me las paga. Pero Pablo nos recuerda, no te vengues tú mismo, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. ¿Qué quiere decir esto? Mira, mis hermanos, Dios se glorifica en su misericordia. Por tus enemigos, ora para que Dios tenga misericordia. Por tus enemigos, ora para que tus enemigos conozcan a Dios. Para que la gente que te hace mal venga a los pies del Señor. Para la gente que te tira, venga a los pies del Señor. Ora, que esa sea tu oración, porque Dios se exalta en su misericordia. Pero también Dios se exalta en su justicia. Porque Dios es justo y la paga del pecado es muerte. Y Dios es misericordioso con unos y es justo con otros. Lo que Pablo nos está diciendo, mira, tú no metas mano, porque Dios es Dios el que tiene misericordia o tiene justicia. ¿Dios es el que tiene misericordia para salvar o Dios es el que tiene justicia para la ira? Si hay alguien que te ha hecho mal, déjalo en las manos de Dios. Ora por tu enemigo, ora por el que te hizo mal, pero déjalo en las manos de Dios. No
busque la venganza. Versículo 20, por favor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ascuas de fuego quiere decir carbón en su cabeza. Era una costumbre judía que cuando un judío hacía algo mal, se ponía carbón en su cabeza de manera de avergonzarse. Y Pablo está diciendo, mira, cuando tú muestras bondad con aquellos que te hacen mal, le estás dando motivos a esa persona para que tenga un poquito de vergüenza. No lo hagas para avergonzar. Pero cuando haces bondad, esa persona empieza a avergonzarse de sus actos. Así que mis hermanos, para concluir, Dios nos ha llamado a ser bondadosos. Dios nos ha llamado a ser buenos con todos, a no hacer acepción de personas. No debemos de ser buenos solamente con nuestra familia y amigos y que nos caen bien, no. Debemos de ser buenos con todos. Porque Dios es bueno con todos. Dios es bueno contigo y Dios es bueno conmigo. Pongámonos de pie en esta noche, mis hermanos. Sé que hay momentos en que es difícil sentir o palpar la bondad de Dios. Sé que hay situaciones en las que uno puede llegar a pensar, ¿realmente Dios es bueno conmigo o se olvidó de mí? Porque muchas veces pasamos enfermedades, muchas veces pasamos circunstancias, muchas veces pasamos por dolores, pero Dios es bueno con todos y nos da oportunidad para arrepentirnos. Como lo he dicho al principio, a veces es necesario que algunos toquemos fondo. Algunos han tenido que tocar fondo en su matrimonio, en su trabajo, en el alcohol, en las drogas, con sus hijos. Y esto te ha llevado a reconocer que necesitas de Dios. Así que cuando pases por enfermedad, si estás pasando por alguna enfermedad, recuerda que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque este cuerpo se va a acabar. Este cuerpo tiene fecha de caducidad. Pero mientras Dios te dé vida, es una muestra de su bondad que Él busca tu arrepentimiento. Y Dios es paciente. Dios es paciente con todos, con todos. Podemos venir una vez, llorar, salimos, fallamos otra vez, volvemos, lloramos, nos vamos otra vez. Y a veces pensamos que ya no merecemos estar aquí, ya no merecemos la gracia ni la misericordia de Dios, pero estamos equivocados. Dios es paciente con todos. Dios fue paciente conmigo, fue paciente con nuestros hermanos, con nuestro pastor. Él es paciente contigo. Así que hoy te quiero invitar. Si estás pasando por alguna circunstancia, estás pasando por unos momentos difíciles en tu vida, hoy te invito a que vengas, ores si gustas, pero recuerda lo importante. Dios es bueno. Dios es bueno. Si estás en algún dolor, recuerda que ese dolor Dios lo ha utilizado para que estés aquí. Porque por ese problema has venido. Viniste para ver si
Dios te arreglaba el problema, Dios te sanaba la enfermedad, Dios cumplía tu petición. Ese problema es lo que te ha traído porque Dios en su bondad lo ha permitido. Así que si estás aquí y no te has arrepentido, si estás en este lugar y no has dado tu vida al Señor, hoy te invito, no pierdas el tiempo. Dios es paciente, pero el tiempo se te va a acabar. No pierdas el tiempo, Dios es bueno, Él te recibe con los brazos abiertos. Así que si alguien quiere pasar aquí al frente, el altar está abierto para todos. Mientras oramos, Señor, te damos gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres paciente con nosotros. Tú eres bondadoso con nosotros. Gracias, Padre, porque tú atiendes nuestras necesidades y tú atiendes quiénes somos, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás atento de nuestras necesidades. Tú sabes nuestras fallas, tú sabes nuestros miedos, tú sabes, Padre, cuántas veces te hemos venido a este altar y cuántas veces te hemos fallado, y tú sigues siendo bueno, Señor. Padre, yo oro, Padre, por cada alma, Señor, que no conoce de ti, por cada corazón que necesita de ti, Señor. Todos necesitamos de ti, todos sabemos que te necesitamos, pero muchas veces somos muy orgullosos, muchas veces somos muy tercos, Señor, y muchas veces no queremos dejar la vida que estamos viviendo. Padre, te pido en tu bondad y en tu misericordia que tú obres en cada corazón que te necesita, Señor. Que tú hables a cada espíritu, Señor, que está necesitado de ti. Tú eres fiel, tú eres misericordioso, tú eres bueno, tú perdonas, tú restauras, Señor. Oramos, Señor, por tu salvación. Oramos por tu misericordia. En el nombre de Jesús te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Vamos a adorar a nuestro Dios. Mereces gloria, mereces honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Tú mereces gloria, tú mereces honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Tú mereces gloria, tú mereces honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote,